observación, inspección, Ok, palpación, percusión y auscultación. muy bien. Gracias. Eva, por favor. Ah, sí, una disculpa número uno por haberme salido, no estaba agarrando bien mi internet. Y número dos, de pura casualidad, ¿me podría decir más o menos cuál es la expectativa de lo que tiene respecto a la introducción? O sea, que tenemos que agregar algo en específico o una introducción simple sobre los procedimientos que estamos anotando. Ajá, una introducción simple respecto a las técnicas de enfermería que van a abordar. Ok, muchísimas gracias. Sí, por nada. Bien. Bueno, seguimos la inspección, ¿no? Ajá, inspección. Me parece que nos quedamos terminamos la palpación. Terminamos palpación. Profunda, superficial, profunda. Separadas, superpuestas, yuxtapuestas. Ok. Ahí, en esa. En esta, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias, Blanca. Déjenme aceptar a sus compañeras. Bien. Bueno, recordamos que la palpación es la segunda técnica exploratoria y la cual consistía en utilizar las manos o el sentido del tacto para tratar de identificar ciertas estructuras anatómicas o simplemente pues para delimitar algunas estructuras, ver sus bordes, si existe algún tipo de inflamación, anormalidad, edema, agrandamiento, etcétera. ¿Ok? Ok. Recordamos que había dos técnicas, ¿se acuerdan? La superficial y la profunda. De acuerdo a la estructura que vamos a palpar, pues es como vamos a utilizar una o ambas manos. Y regularmente en las técnicas que son profundas, que dijimos que es generalmente en el abdomen, pues es cuando se realizan la técnica de palpación con ambas manos, generalmente superpuestas. Ay, permítanme un segundito. Listo. Listo. Ok, entonces teníamos la descripción de los hallazgos palpatorios, ¿ok? Es decir,
pues vamos a describir qué forma tiene esa estructura que estemos palpando. Es decir, recordamos la palpación de los ganglios, ganglios linfáticos submandibulares, ¿se acuerdan? Que describíamos la forma, es decir, una forma redondeada, localización, es decir, no vamos a decir, pues obviamente, agrandamiento de los ganglios del cuello. No, o sea, vamos a decir la localización correcta, ¿ok? Es decir, hallazgos palpatorios, ganglios submandibulares, de consistencia, o sea, redondeados, de consistencia semiblanda y 2 centímetros, aproximadamente 2 centímetros de longitud, ¿ok? Recordemos que lo normal, pues es como límite 1 centímetro, ya cuando estamos hablando de 2, quiere decir que hay algo patológico, ¿vale? El tamaño y la superficie, es decir, todos esos hallazgos que describimos ayer con Lau, son los que se van a describir dentro de los hallazgos palpatorios. Por ejemplo, ¿cómo harían la descripción de un hallazgo palpatorio en el abdomen? Blanca, por favor. En este caso sería abdomen blando, depresible. Si hay dolor, hay que describir bien en qué cuadrante está esa molestia. Ujú. Si es dolor a la presión superficial o profunda, en cuanto a la palpación. Exactamente, es decir, pues obviamente vamos a describir como lo dijo, abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo, a expensas de gas, etcétera. Y pues evidentemente describir si es que existe algún hallazgo importante, por ejemplo, que identifiquemos el signo de Romberg, lo vamos a describir dentro de los hallazgos palpatorios, ¿ok? ¿Recuerdan el signo de Romberg? Sí, nos mencionó el de apendicitis. Ajá. Hola chicos. Hola, mi amor. Hola. Hola preciosa. Ahora sí anda por aquí mi chiquilla. Sí, exactamente, es decir, el signo de Romberg bien característico en pacientes con apendicitis, ¿ok? O signo de Murphy en cuestión de colecistitis, ¿vale? Díganme. Voy por acá. Bien. Vamos a describir también la consistencia, la sensibilidad, es decir, lo que nos decía Blanca. Si hay dolor, pues efectivamente describir en qué zona se encuentra el dolor. Sin embargo, también recordemos que existen zonas sensibles al dolor, como cuál, como las mamas, los testículos o puntos específicos dolorosos, como cuáles se les ocurre. Por ejemplo, las mamas, recordemos que, bueno, ¿en qué momento es ideal para realizarse una autoexploración durante el ciclo menstrual?
aproximadamente una semana después del ciclo menstrual, maestra. Ajá, exactamente, del día 7 al día 10, iniciado el ciclo menstrual, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el momento óptimo en el cual, pues, las mamas no están hipersensibles, no están inflamadas, ¿ok? Y que nos pueda dar hallazgos que no son, bueno, digamos, hallazgos falsos positivos o que inclusive la exploración puede ocasionar mucho dolor, ¿ok? Luego tenemos la movilidad. Sí, todos esos puntos que determinamos ayer respecto a los ganglios submandibulares son los que se describen en un hallazgo palpatorio, ¿ok? La temperatura con una palpación superficial e inclusive el aspecto de la piel, ¿ok? Por ejemplo, su nivel de hidratación. Sin embargo, también, por ejemplo, cuando existe algún proceso tumoral, que evidentemente se ve como a simple vista o de acuerdo a la localización, pues también podemos identificarlo de esa manera. Por ejemplo, el cáncer de piel. ¿Cómo se manifiesta un cáncer de piel? En ocasiones aparece como eritema en algunas zonas, puede parecer, o aparecen lunares. En estos llegan a aparecer incluso vellosidades y tienden a ser dolorosos. Ajá, exactamente, es decir, a lo mejor por ahí un hallazgo que no existía, un lunar que puede aparecer o inclusive un lunar que modifique su forma, ¿ok? Recordemos que son bordes irregulares, tumultuosos muchas veces y que cambian de color. Ay, perdón, ¿alguien quiere participar? Que no puedo ver aquí sus... Yo, maestra, nada más que ya me ganó. O sea, sí, como dijo, una mancha puede ser una mancha nueva, Ajá, un lunar que cambia de forma, color o tamaño, también sí. ahí se puede manifestar. Hasta una llaga abierta que no cicatriza, también igual, de igual manera. Exactamente. Ujú. Ok, muchas gracias. Déjenme, les volví a compartir porque se me perdió aquí la pantalla y ya no los puedo ver cuando quieren participar, pero ahorita le vuelvo a poner, ¿ok? Bien. Entonces, eso es lo que realizamos en una técnica palpatoria y generalmente, pues sí hay que hacerla de forma suave, sin ejercer más presión de la que deberíamos. Ay, permítanme, ¿qué creen que no sé cómo hacerle para admitir a sus compañeros cuando estoy presentando las diapositivas? Pues tengo que quitar la presentación para poder admitirlos y volverla a presentar y eso como que tarda mucho, ¿verdad? Vamos a ver. Mira. Y generalmente, pues la zona en la que se hace una palpación profunda, pues es en la zona del abdomen. ¿En dudas con la palpación? Muy bien. Luego tenemos la tercera técnica exploratoria que se llama percusión. ¿Ok? En la percusión, pues evidentemente vamos a utilizar el sentido del tacto, pero también el oído para efectuar esta técnica, ¿ok?
el oído pues como sentido primario y el tacto como sentido secundario, ¿ok? Y como dice aquí, consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos que puede realizar la percusión en cierta zona o estructura anatómica. Ok, generalmente pues son ruidos que se originan, permítanme un tantito. Cuando pues percutimos o literalmente golpeamos una parte externa de alguna estructura corporal o anatómica, ¿ok? Este método, pues, igual que la inspección, fue inventado por allá del siglo XVIII por Leopold Joseph, perdón, y pues realmente, generalmente él lo inventó para determinar cierto diagnóstico en enfermedades pulmonares. ¿Como cuáles? Como enfisema, como algún neumotórax, etcétera, ¿ok? Sin embargo, pues actualmente, ya con los estudios de imagen, pues determinamos posibles, mejor dicho, corroboramos diagnósticos que recuerden que nos encaminan todos estos signos y síntomas, ¿ok? En algún momento puede resultar peligrosa la percusión. Por ejemplo, no sé, tenemos un paciente politraumatizado derivado de un accidente vehicular y sospechamos que existe un neumotórax, perdón, a tensión, ¿ok? ¿Qué pasa si yo percuto y por ahí una que otra costilla está fracturada? ¿Quién quiere participar, chicos? Es que ya no veo otra vez la ventanita. Primero va a haber dolor al respirar, al inspirar. Ajá, va a haber disnea. Ajá. Dependiendo a lo mejor al moverse también, a los movimientos. Y pues le va a costar trabajo respirar. Más bien luego ni quieren respirar. Ajá. No. A la palpación y se diga va a haber mucho dolor. Ajá, exactamente, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego y percuto? Recuerden que la percusión, pues es obviamente sobre estructuras óseas, pero también sobre, en este caso, para identificar problemas o para determinar sonidos respecto a problemas pulmonares, pues es en los espacios intercostales, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa si yo percuto y de alguna forma existe una que otra costilla fracturada? Pues evidentemente voy a lesionar más al paciente. Fracturar más. Exactamente, por eso es que hasta cierto punto la percusión pues únicamente se realiza, cuando pues sí, en el área clínica, no sé, para determinar posibles, a lo mejor problemas intestinales respecto al peristaltismo, acúmulo de gases intestinales, etcétera. Pero más allá ya no se realiza, tenemos los estudios radiográficos o los estudios de imagen para corroborar un posible diagnóstico. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tipos de ruidos, ¿ok? Ruido sonoro o ruido resonante, ruido hipersonoro o hiperresonante, ruido timpánico y ruido
mate, ¿ok? Ruido sonoro, pues es aquel que se escucha al percutir el tórax sobre un pulmón normal. Percutan su tórax, en donde estén, si pueden hacerlo, claro. Si están trabajando, pues no. Pero ubiquen espacios intercostales y percutan el tórax. Ahorita vamos a ver que existen percusiones directas o percusiones indirectas. Percusiones directas, pues son golpecitos pequeños, ligeros golpecitos directamente sobre la superficie corporal. Percusiones indirectas, cuando ponemos la mano no dominante fija y percutimos con la mano dominante. ¿Cómo se escucha ese sonido al percutir su tórax? ¿Quién quiere participar? Es El Miguel. compañero. Ok, Miguel, adelante, por favor. Es que ya no veo aquí la... Buenas tardes, buenas tardes. Referente a lo que había hecho que había un traumatismo y que no se podía hacer percusión porque había una costilla fracturada. Al hacer percusión podía perforar un pulmón, dependiendo de la costilla que estaba cerca. Esa es una. Y ahorita de lo que dice referente, ¿cuál fue, maestra, lo que dijo lo último? ¿Cómo se escucha cuando percuten su Como tórax? tambor, Ajá, como tambor. tamborcito, exactamente, ese es un sonido resonante, es decir, es un sonido pues que se escucha Timpánico. fuerte, que se escucha algo fuerte, seco, pero a expensas de aire, ¿ok? Un sonido hipersonoro es un sonido que va a ser todavía más fuerte y que desafortunadamente es cuando existen ya problemas pulmonares, hablando de enfisema pulmonar o hablando de EPOC, ¿ok? O inclusive neumotórax, pero es un sonido mucho más fuerte, mucho más rebombante, porque recordemos que el enfisema que hay. ¿Qué pasa en el enfisema con la trama bronquial? Está disminuido. Exactamente, está disminuido y por ende, ¿qué? Pues obviamente le va a costar al aire más trabajo pasar o salir, o ingresar o salir, ¿ok? Entonces, obviamente, independientemente del volumen corriente normal que se queda en los espacios pulmonares, pues esto va a ser más y es lo que va a ocasionar un ruido hiperresonante, es decir, un ruido todavía más fuerte de lo normal y más, digamos, más hasta cierto punto más seco. ¿Okay? Después tenemos un ruido timpánico y efectivamente es cuando escuchamos o percutimos, por ejemplo, el abdomen. ¿Cómo se escucha? Percutan su abdomen, ¿cómo se siente? ¿Se siente igual que en el tórax? Es decir, aquí quiero que noten la diferencia entre un ruido resonante y entre un ruido timpánico. Bueno, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, como aquí lo menciona la diapositiva, la presencia de gases, incluso hay infecciones intestinales en las cuales ocasionan muchos gases. Me ha tocado incluso en rotavirus, se escucha así muy, ay, como tamborcito, se podría decir, pero muy débil. Ajá. Entonces, a diferencia del tórax, en el tórax se escucha
más, cuando tenemos, sin ningún problema respiratorio, se escucha como que más claro. Cuando hay alguna enfermedad, sí se escucha más, o como que más, no puede ser robusto, sino más, Como más seco, ¿no? más Como seco. más, Ajá, sí, ajá, exacto. Mm, ajá, como más seco, como más, por eso es hipersonoro, o sea, a expensas, por ejemplo, ya de una enfermedad que esté dificultando el paso y la salida del aire, pues ya es un sonido que se va a escuchar evidentemente más seco, por eso es hiperresonante, ¿ok? Y en el timpánico, como lo dijo, perdón, ¿eres Blanca? sí, mis. Ajá, Blanca. Como lo dijo Blanca, en el abdomen, pues percuten y pues obviamente recuerden que el abdomen normalmente y sobre todo a nivel intestinal existe cierta cantidad de gas producido por toda la microbiota intestinal, ¿ok? Sin embargo, cuando es decir, existe un sonido normal timpánico, ¿cómo lo describiríamos? Sí, efectivamente como un tamborcito débil, como bien lo dijo Blanco, un tamborcito débil, pero ¿qué pasa cuando existe un proceso a lo mejor de síndrome de intestino irritable o alguna enfermedad infecciosa gastrointestinal? Pues evidentemente el gas se va a acumular en mayor cantidad y eso va a producir un sonido timpánico mucho más fuerte, ¿no? Semejante inclusive a un sonido resonante. ¿Ok? Y finalmente tenemos el ruido mate, que generalmente el ruido mate se escucha cuando percutimos estructuras sólidas, ¿ok? En este caso, cuando percutimos alguna estructura ósea o inclusive algún músculo. Recordemos que si bien el músculo, pues es de alguna forma, tiene pues cierta elasticidad, no deja de ser una estructura sólida. Percutan el cuádriceps y percutan alguna estructura ósea, por ejemplo, la clavícula. ¿Cómo se escucha? Es decir, como un martilleo. ¿Sí lo escuchan? Nuevamente esa estructura ósea y percutan su cuádriceps. ¿Cómo se escucha? Es un ruido sólido, ¿ok? Que obviamente no hace tanto, no es tan rebombante como el timpánico o el sonoro, pero que sí ejerce un sonido más fuerte, más, ¿cómo lo podemos describir? Más sólido, ¿ok? Y eso es cuando percutimos una estructura ósea principalmente, ¿ok? Formas de percutir y bueno, percusión directa y percusión indirecta, ¿ok? Percusión directa, como les dije, son estos pequeños golpecitos que efectuamos directamente en donde, en la superficie corporal que estemos percutiendo. Percusión indirecta, pues casi siempre va a ser, no casi siempre, siempre debe de hacerse de la siguiente manera y en la siguiente diapositiva se explica, ¿ok? Vean, percusión directa, directamente el golpe se aplica directamente sobre la superficie que se examina. Son golpes breves, precisos, con la punta de los dedos de la mano, ¿ok? Y haciendo juego con la muñeca, es decir, si ustedes hacen esto, solita la muñeca hace este juego para evitar que la mano caiga libremente, ¿ok? Sino de esta manera, es decir, una flexoextensión rápida para que se percuta de una forma suave y precisa. Y, bueno, tenemos esta variante que es la puño percusión y generalmente se efectúa cuando existen posibles diagnósticos de pielonefritis en las fosas lumbares, ¿ok? ¿Cómo se llama este signo?
pielonefritis o infección renal. ¿Cómo se llama este signo que realizamos en las fosas lumbares para determinar si existe un proceso inflamatorio renal generado por una infección? ¿Quién es, perdón? Yo, maestra Lupita. Ah, Lupita, dime. Maestra, yo así he visto un caso, pero en paciente embarazada. Le hicieron puñopercusión en la parte casi donde se aloja el riñón y presentaba fiebre y entre muchos otros síntomas como vómito. Al final que hizo la puñopercusión decía que era era algo relacionado con el riñón. Y lo que hace es que como que brincan, dan el santo de brincar, como que el dolor y el brincar. No sé si a eso se refiere a como dijo ¿Pielonefritis? ándale, no sé si se refiere a eso. Ajá. O sea, como que lo está explicando el médico, pero no sé si se refiere a eso. Sí, efectivamente, como lo dice Moni, es el signo de Giordano. Y Ay, perdón, Lau, dime, antes de que me adelante. Iba yo a decir y ya lo dijo. El signo de Giordano positivo. Ajá, signo de Giordano, ¿ok? ¿Qué evalúa el signo de Giordano, Lau? Ya me chiquié. Ay, perdón. No, no es cierto, no es cierto. Ya no voy a hablar, ya voy a dejar que ustedes terminen de participar y ya complemento. Nos va a evaluar el dolor que al momento de realizar la percusión sobre la región lumbar, donde es en las no, es que yo la conocía como fosas renales. Ajá. Fosa lumbar o fosa renal. Ok, en donde es un signo clásico de irritación renal, en donde con el puño dan el golpe y provoca mucho dolor. Y sí, es muy, pero muy doloroso. Ajá, exactamente. Ya, bueno, ya terminaste, Lau. Pues sí, es que síguele. así es como se valora con este signo. Así como signo de Giordano positivo. Giordano. Puede ser unilateral o bilateral. O bilateral, Ajá. Y Muy bueno, bien. va acompañado con escalofrío, sudoración, fiebres muy altas, náuseas, vómito, dolor, ardor, dolor al orinar, puede haber presencia de hematuria. Y bueno, ya me pasó eso a mí también, y yo iba de por sí soy hipotensa. Ajá. Iba hipotensa, me querían subir la presión, y por más que les decía, es que yo de por sí soy hipotensa, y me pusieron un medicamento. Yo soy mala para los nombres de medicamentos para este tipo de pacientes. Ajá. Me pusieron medicamento que ya ni me acuerdo cómo se llama, y casi me iba, porque en urgencia se me tapó la solución. Entonces la enfermera va y me da el jeringazo. El peor error que podemos hacer como enfermeras es destapar una solución de esta manera. Porque cuando a mí me da el jeringazo, inmediatamente yo me puse muy mal, me bañé, fue sudor generalizado de pies a cabeza. Y yo sentí que me iba, sentí horrible, mucha taquicardia. No, fue una cosa espantosa, y 2 veces me sucedió, porque como me bajaba, de por sí le digo, soy hipotensa. La segunda vez, ya estando en medicina interna, me baja un poco más la presión y les digo, pero es que yo de por sí soy hipotensa, por favor. Pues les indica el médico internista que me pasaran una carga rápida, y me la pasan,
del lado de donde estaba precisamente el medicamento. Y pues otra vez, no, ahí sí hice correr a medio mundo. Igual. Entonces, sí, y lo que yo tenía en ese momento era una pielonefritis, pero del tamaño del mundo, que me eché 8 días en el hospital. Entonces, en la valoración que me hicieron, me empezaron a preguntar qué tipo de agua tomaba y todo, y ya les dije, y me dijeron, no, es que tiene que cambiar el agua, y ciertamente desde esa vez que me dio pielonefritis, yo no me he vuelto a enfermar de infecciones de vías urinarias, y el agua que consumí un tiempo fue agua de purificadora, pero de purificadora, de las purificadoras que ponen en las esquinas. Bueno, es que son de las aguas económicas, de esa, y esa agua me dañó mucho mi riñoncito. Entonces, pues desde entonces no tomo ese tipo de aguas, ¿verdad? Tomo agua embotellada, pero de marca. Y sí, ya no me he vuelto a enfermar, porque la verdad a mí me dio mucho miedo por todo lo que me pasó. Presenté reacción al antibiótico. Bueno, fui todo un show, fui todo un caso. Jamás me había enfermado tan feo de una infección de vías urinarias. Bueno, de una pielonefritis. Ujú. Entonces, el peor error que podemos hacer en este tipo de pacientes con este tipo de problemas renales, ¿cómo se llama? Bueno, y con todos los pacientes, ¿no? Cuando se tapa una solución, como decimos nosotros, la voy a destapar con jeringazo. No, 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 no. Y también cuando le retuercen les digo, le retuercen la tripa, pero se la voy a retorcer a la que lo hace, porque es horrible, en serio, para entender la atención como enfermeras que debemos de dar, debemos de ser pacientes antes. Claro, sí, Una sí. paciente que tiene una sonda, en ese entonces igual tenía yo sonda vesical, Ujú. y se llega a recargar a la cama, no, les recuerdo todo, su 10 de mayo y su todo. Sí, entonces Sí, debemos de ser muy cautelosos con todo tipo de pacientes, pero sí el manejo del paciente renal es muy delicado, sí, muy sí, delicado, sí, nos eso duele sí. todo, horrible, es horrible, es horrible. Pero el Giordano, cuando un paciente tiene una pielonefritis y nos hacen esa exploración, igual es horrible, ¿no? Mejor nada más pregúntenme si me duele mucho. Así es, maestra. Ah, ok. Gracias. No, gracias a ti, Laura, por compartirnos tu experiencia. Rosario, por favor. Hola, hola, buenas noches. Hola. Sí, este tema, la verdad, de la parte del nefro es bien complicado, porque también habemos pacientes que no hay síntomas hasta que o dejas de orinar o netamente estás en hematuria, pero en hematuria en serio, en serio, en serio. Porque a veces puedes encontrar trazas, ¿no? De sangre en la orina, pero no es lo mismo que que entregues la muestra, que sea pura sangre. Ajá. Ahora, hay pacientes que de verdad no tienen sintomatología. Yo creo que generalmente me han tocado, desafortunadamente, por ahí 2, 3 pacientes cuando me dediqué a la parte clínica, en las que llegaron muy jóvenes, entre 30 y 37 años, mujeres que solo llegaron ese día porque tenían ardor en los pies, nada más, pero ya tenían insuficiencia renal, así de golpe y de porras. Y obviamente en la historia clínica es molestias, o a lo mejor que tuvieran cistitis recurrentes o IBUS recurrentes, nada. No. Y mi caso, yo estuve 11 años en tratamiento, no sé si yo trataba y el doctor mentía o al revés, no sé, pero estuve 11 años con problemas de riñones. La noche que yo inicié una noche, yo no sentía nada, solamente empecé a orinar sangre.
sangre viva, activa. Ujú. No, pasaron muchos estudios, me hicieron muchísimas cosas, contraste, laboratorios, bla, 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 todo. Y no salía, ¿no? Me hicieron igual por cámara, por el meato urinario, muchas cosas que no botaba absolutamente nada, ¿no? Hasta que un día llegué al hospital en pico de dolor, no podía eh, sentar el pie izquierdo porque sentía hasta arriba, así cuando das el paso y sientes como una descarga eléctrica. Me hacen ese día un ultrasonido de riñón y logran ver un cálculo, pero no creaba, mi organismo no crea, porque todavía tengo esos detallitos, no crea cálculos de calcio, crea cálculos de proteína y son transparentes. Entonces nunca habían salido en las radiografías, no salían en ningún lado. Hasta justamente ese día y además mi fabuloso y maravilloso cuerpo, pues se da la tarea de deshacerlos y obviamente es la razón en general por la que hay por ahí una hematuria, ¿no? Que sale, el cálculo se está saliendo, ¿no? El organismo a veces tiene la capacidad de deshacerlo y lo único que me decía mi nefro era que, bueno, pues, primero estuve con el urólogo, me mandaron con el nefro y por ahí me trajeron del tingo al tango. Y entonces cuando se hace este pequeño descubrimiento, porque al final nunca salían como alterados los resultados, híjole, encuentran esta anomalía y me dijo, aquí o sea, esto va a ser así, en tanto tu organismo lo siga deshaciendo, pues adelante. El único problema va a ser que un día sea tan grande que se te quede atorado ahí en media pelvis, ¿no? Y que el dolor va a ser impresionante. Y efectivamente, yo creo que la última hematuria tan fuerte que tuve, que la verdad ya no fui después de 11 años de ir y volver y subir y, en fin, tantas cosas, la verdad es que fue desgastante. Y en un buen día dije, pues ya no, o sea, yo he hecho lo humanamente posible desde cambiar la alimentación, hábitos, muchas cosas, ¿no? Y además que esos 11 años eran medicamento, pasé por todos los antibióticos habidos por haber, y entonces creé la parte secundaria, creé una resistencia a los antibióticos impresionante. Así que elegí decir, mi Dios, aquí está este cuerpo decadente, gracias, pero ya no puedo, o sea, ya no puedo con la una ni la otra. Empecé a tener una úlcera estomacal por el exceso de medicamentos, si no va a ser de una cosa, va a ser de la otra. Hice lo humanamente posible y normal, cambiar hábitos, alimentación, que considero de forma muy personal que fue el exceso de trabajo, el exceso de tiempo estar parada, que los que estamos en clínica pues sabemos de ese rollo, el estrés de estar pues con tus pacientes y demás, y en ese momento yo elegí retirarme de la parte clínica porque también de forma o desde el otro ámbito me afectó, ¿no? De forma personal, y la verdad es que fue todo un viacrucis, pero de ahí justamente nace los primeros estudios para mi persona, porque efectivamente cuando había una infección y me daban antibiótico, comenzaba a tener reacciones, comenzaba a tener problemas y comienza como a vislumbrarse este problema de lupus, y ahí como que ya había como una duda, incluso una duda razonable médica, si había sido un lupus desencadenado por el medicamento o era un lupus de raíz que nunca se había observado. Al final la historia clínica pues sí nos dice que fue desde siempre, porque yo siempre fui de las niñas que traía la cachetada, ¿no? O una mejilla muy roja y muy inflamada, o me daban fiebres sin tener nada, ¿no? Fiebres muy altas. 38, 39, yo llegué a tener, por ejemplo, fiebres de 42 en los antiguos, lo que veíamos en las clases anteriores, en los termómetros
de toda la vida, o los que nosotros conocimos inicialmente de mercurio, y tenían, pues yo tenía uno que daba hasta 42, y yo creo que si hubiera tenido más mi termómetro me daba más porque daba al tope, ¿no? Sin que yo tuviera, por ejemplo, alguna sintomatología, o sea, no me dolía nada, tenía fiebre. Y la fiebre generalmente, ¿qué sabemos? Pues que si tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, Malestar general. pero mi caso era, pues yo ando por la vida tan feliz, pero tengo fiebre, o sea, tengo fiebre, pero no me siento mal, ¿no? Entonces Una ahí manifestación. ajá, no había manifestación, entonces ahí empieza a comenzar a buscar otros temas, y de ahí nace como la premisa del lupus y demás, y hacerme por ahí algunos estudios que se desencadenan más cuando me embarazo de mi niña y demás. Y que en un punto la verdad es que de forma muy personal elegí no seguir ese camino, fue muy desgastante, fueron muchos años, y al final cuando llegamos a esa parte, pues es que no quiero vivir el resto de la vida medicada. A veces cuando noto, que además con la teoría dice, ¿no? El lupus y la fibromialgia generalmente, no en todos los casos, generalmente van de la mano, ¿no? Entonces eso sí lo recuerdo perfecto, que yo desde niña soy de, no me abraces, no me aprietes, siempre me duele todo el cuerpo, es como si me hubieran pegado, no me abracen, no me toquen, no me aprieten, ay, me duele, y era como, es que te duele, pues es que siempre me duele, o sea, a mí siempre me duele mi cuerpo. Pero pues al final así crecí, aprendí a vivir con el dolor hasta que estoy dentro del área médica y demás, te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ahí se dan estos dos diagnósticos, y es como de pronto desde la parte muy personal fue como elegir, ¿no? Con melón o con sandía, o en medio, ¿no? Y es como en medio, si es muy, muy, muy fuerte o muy, muy, muy mal, entonces sí puedo recurrir a la parte médica o a la parte de medicamento, pero a veces he tratado llevarla como de sobrellevarla porque es bastante complicado. Después tuve que estar tratamiento para subsanar el hoyo que se me estaba haciendo en la panza. Entonces, la verdad es que sí me costó esa parte mucho, ¿no? Y entender que, por ejemplo, la parte del riñón puede ser un foco que te puede llevar a otras situaciones que a lo mejor una persona, en este caso un paciente, no vislumbra porque no ha tenido síntomas, y a veces llegan y el riñón ya no está trabajando, entonces llegan o porque dejaron de orinar y se hincharon, pero ya el riñón no está trabajando. Es una de las enfermedades, como otras muchas, pero como que es en muchos pacientes es silenciosa, y ya no hay más que hacer, más que empezar las hemos o empezar diálisis directas. Estas pacientes que tuve la fortuna de cuidar en algún momento en la parte clínica, pues llegaron así, ellas llegaron bien y llegaron caminando, se hicieron sus estudios, bla, 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 y empezamos con diálisis porque el riñón ya estaba en shock. Bueno, estaba ya parado, y yo tuve una crisis estando internada, justamente de riñones. este, mm, Voy al baño y no podía hacer pipí, y voy y abro la llave, ¿no? Porque hay parte de las técnicas, abro la llave del lavabo para escuchar y tratar de que el cuerpo y nomás no sale, y no sale, y no sale, y yo empiezo a inflarme, y el suero, y me sondean para vaciar, pero ese momento de no orina es porque todo el sistema era como, o sea, todo el organismo está latiendo, o así me lo explicó el urólogo cuando me fue a ver, porque también la enfermera estaba como en caos de qué hago. Yo es que ya lo intenté, ya abrí el agua, me metieron a bañar con agua caliente para relajar. Yo parecía una señora de 5 meses de embarazo, ya sentía que reventaba. Eligen sondearme, el médico va, revisa y me dice, es que hubo un punto en el que tu sistema se paró. O sea, tus riñones se pararon, tu vejiga se paró, y entonces era como no hay comunicación, o sea, no sale, no entra, no nada. Y colocarme la sonda les costó muchísimo trabajo porque no pasaba. Entonces, la verdad es que yo esos de los riñones me da así como, son pacientitos.
como dice la compañera Laura, desde la parte personal es como de miedito, y los que me ha tocado ver han sido complicados. Y yo escuchaba, por ejemplo, mi papá era como, no, y me arrastré del dolor, es un dolor insoportable, y muchas personas lo manifiestan, ¿no? Que tienen dolor, pero aquellas personas que uno, o tenemos umbral del dolor muy amplio, o el organismo no manda los Sí. poquitos, la verdad es que este tema de los riñones sí es bien delicado, mis. Ese es como, la verdad sí le tengo miedito, es que lo revise el médico y que sigan para arriba, porque digo, a lo mejor mi experiencia ha sido nefasta, ¿no? Insisto, desde la personal hasta las pacientes que me tocó ver que era como, no, pues yo estaba bien hoy en la mañana, ¿no? Y ya ahorita a las 11 de la noche, pues ya la estamos dializando, por ejemplo. Es todo, mis gracias. Claro, no, al contrario, gracias a ti, Chayito, por compartirnos, como dice Moni, ¿no? Agradecemos que nos compartas, pues, tu caso, ¿no? Porque, pues sí, de alguna forma pasaste por muchas situaciones dolorosas y que, pues, has salido avante ante ellas, ¿no? Y, pues, sobre todo tu actitud, ¿no? O sea, siempre me gusta la actitud que siempre manejas o que siempre tienes, ¿no? Porque a pesar de los problemas que pudieras tener de salud y toda esta cuestión, pues estás aquí, ¿no? Al frente y sonriente y participando y todo, ¿no? Entonces, sí, gracias por compartirnos tu caso. Y pues aquí estamos, Chayito. Cualquier cosa que necesites, ya sabes. ¿Sí? Gracias, compañeros, gracias, maestro. Ajá. Nos dice Brenda, ¿tiene enfermedad renal crónica? ¿En qué estadio, Bren? ¿En qué estadio de la enfermedad se encuentra tu mami? Me la desahuciaron, ok, está en estadio 5. Ah, ok, muy bien. Ah, muy bien. Ok, ¿y algún tipo de terapia sustitutiva renal, no? ¿No existe la posibilidad? Ah, muy bien. Ok. Bueno, entonces en este caso, pues ya recordemos que pues brindemos más cuidado paliativo, ¿ok? Cuidado paliativo y pues en el mejor estado de bienestar posible que se pueda encontrar la paciente. De acompañamiento, la verdad, ¿no? Es como en esta parte, oiga, Claro. mis, yo no sé si vamos a ver, por ejemplo, este tema tan interesante, que si bien es cierto, es una materia o una parte un poquito fuera de, sí pertenece al campo laboral de la salud, claro, pero que no sé si nosotros la vamos a llevar, no he checado nuestra retícula, la tanatología, ¿no? Que es ese acompañamiento, bueno, se hace el acompañamiento al cuidador, que es una parte, pero el acompañamiento a nuestros pacientes que ya sabemos, como en el caso de nuestra compañerita, que pues ya sabemos que pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya lo único que a veces hacemos médicamente, todo el cuerpo médico, todo el equipo médico, lo que hacemos es prolongar. Hay quien dice, no, prolongamos la vida, no. Hay pacientes en los que tenemos que ser, pues, no fríos, no es realismo. Lo que estamos prolongando es la despedida. Prolongar la vida es saber que alguien va a salir de eso y va a mejorar y va a poder tener una vida seminormal, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero ya cuando tenemos a nuestros compañeros, ya sean seres queridos o nuestros pacientes, en una fase de este tipo, creo que no hay o no, nosotros hemos desarrollado esa sensibilidad, creo que todos los compañeros aquí no me dejarán mentir, ¿no? Que desarrollamos esa sensibilidad de acompañamiento,
pero también es cierto que existe esta teoría, como tal, de la tanatología, que es el buen acompañamiento a este tipo de pacientes, ¿no? Que ya solo estamos esperando o prolongando la despedida, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor no sé si la vayamos a llevar o deberíamos, la verdad, porque independientemente que lo hemos desarrollado por el amor al arte, creo que también es importante tener un poquito más de bases teóricas para Ujú. hacerlo también de la mejor manera, ¿no? Pero no he visto la retícula. Como tal, no llevan tanatología, pero sí llevan cuidados paliativos. En la materia de cuidado de enfermería en el adulto mayor, llevan algo de cuidados paliativos. Ujú. Y sí, efectivamente, o sea, de plano como personal de salud, de plano desarrollamos y decimos, ¿no? O sea, ayudamos más con la cabeza fría que pensando en otras cosas o haciendo en cierto punto una similitud. Pero sí, efectivamente desarrollamos como esa parte de la empatía, del acompañamiento, ¿no? Como bien lo dices. Pero sí, efectivamente llevan dentro de esa materia llevan esa unidad de cuidados paliativos y pues básicamente nos dan como las bases, como dices, teóricas para saber acompañar, ¿no? Porque recordemos que pues esto también resulta difícil para nosotros porque pues no dejamos de ser seres humanos. ¿Ok? Yo tomé un diplomado de geriatría Ajá, en cuidado al adulto mayor y pues ahí viene todo eso. Nos habla sobre la tanología, la nutrición, ajá, la manera correcta de cómo cargar al paciente, de pues cómo va su deterioro cognitivo día a día. Es muy bonito, la verdad. Y también nos habla mucho sobre el síndrome del cuidador ujú. quemado, que Síndrome creador. es una parte un poco a veces complicada porque a veces, aunque no queramos, pues somos seres humanos y pues tenemos sentimientos y Claro, tenemos empatía, somos empáticos con el paciente. claro, exactamente. Y sí, bueno, yo siempre platico con el coordinador Néstor que es una materia muy, muy bonita, la de cuidado de enfermería en el adulto mayor. Pero sí, o sea, sí requiere también el hecho de dedicarnos como a esa área de cuidado del adulto mayor, sí implica mucha fortaleza, ¿no? Para realizarla sin quebrarte en cierto punto, porque pues de alguna forma sabes que es la etapa etaria final, ¿no? De la vida y pues más aún cuando existen complicaciones por enfermedades, cuando existen ya procesos de demencia, etcétera. ¿Ok? Sí, y es más complicado, maestra, cuidar externo a interno. Mm. Siempre conlleva más los sentimientos, el cansancio emocional, el cansancio físico en lo interno, o sea, en la familia. Porque yo al menos pues siempre me he dedicado a cuidar a adultos mayores, pero pues Ujú, obviamente yo cuido, sí me duele y todo, pero pues salgo de mi horario, de mi trabajo y pues cuando menos un rato pues me olvido, ¿no? ujú. Sí, así es. Sí, sí, y no hay como quien te apoye en este aspecto, No, no soy yo sola. solita. Ujú, sí, Ok, sí está, soy sola. sí, Qué sí está. complicada la situación de nuestra compañera Ujú. Brenda. Escríbenos cuando Sí, ocupes Sí, hablar, cuando ocupes vaciar, porque a veces solo necesitamos expresar a alguien más todo lo que sentimos, ¿no? Esa sí, frustración muchas gracias. de no poder
ayudar más porque ya no es posible, ¿no? No es que nosotros no podamos, sino ya no es posible. Y esa parte conlleva frustración, sobre todo porque es una persona, un ser querido, ¿no? Yo Ujú. espero que me hayan recomendado varios libros y si no, pues te podría recomendar leer eh, no me acuerdo el nombre de la señora, Kubler, Ross Kubler. Ajá. Y pues tiene muchísimos libros para esta parte, ¿no? Yo creo que el inicio, el principal o con quien inicia ella, que es déjalos ir con amor. Y dejarlos ir con amor a este tipo de pacientes no es necesariamente hasta que ya dieron su último aliento, es dejarlos ir desde antes, dejarlos ir a pesar de que están ahí, porque al final, en el caso del deterioro cognitivo, ya no es nuestra mamá o nuestra abuelita, ya no es la persona que nos crió o a la que conocimos, porque esa persona se está diluyendo y eso es lo que duele, esa ver a lo mejor una mujer fuerte que a lo mejor en la parte de México, ¿no? Que nos sacó adelante, que luchó por nosotros, que nos enseñó, que nos crió, que nos dio el chanclazo, lo que ustedes quieran, y verla tan desvalida hoy duele muchísimo. Entonces, dejarlos ir con amor a este tipo de pacientes es dejarlos ir desde antes de que den su último aliento, ¿no? Y es bien complicado cuando son familiares, pero creo que también tenemos la fortaleza ya por la carrera de entenderlo que es así y lo podemos entender tanto bajarlo aquí y entenderlo aquí y bajarlo aquí. Sí, sí es un poco más complicado, pero sí se puede, ¿no? Y creo que amar a alguien es eso, es dejarlo ir con amor y con el agradecimiento del tiempo compartido. Es lo que podría decirte, Brendis, y pues por ahí andamos cuando ocupes Ujú. llorar en algún lugar, pues por lo menos por ahí yo ando si quieres escribirme. Gracias, Ay, maestra. muchas gracias. Gracias, gracias. En verdad que yo me siento muy a gusto pues con el grupo. La otra vez yo necesitaba también un medicamento y pues una compañera con todo el corazón del mundo me dijo, yo en privado, yo te lo doy. La verdad que pues ya no hubo la necesidad, ¿verdad? Pero yo agradezco mucho ese apoyo, lo agradezco mucho de todo corazón. Claro, y como dice Lupita, ¿no? Para eso estamos, para apoyarlo, para apoyarnos. Qué bueno que dentro del grupo encontraron tanto compañerismo, eso me da mucho gusto. Y sí, también de verdad, de corazón lo digo, Bren, cuenta conmigo si necesitas algo, aquí estamos, ¿ok? Muchas gracias, profesora. Gracias. Bien, y sí, pues un tanto difíciles estos temas respecto al duelo, y pues sí, ¿no? O sea, no hay más que brindarte el apoyo de corazón y pues, suena difícil, pero, ajá, mucha fortaleza. Ujú, Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias por sus palabras. ujú. Y bien, pues bueno, pues vamos a continuar con la clase rapidísimo. Tenemos también la percusión indirecta, ¿ok? Es decir, la que les decía que ponemos o ubicamos la mano que no es dominante apoyada sobre la superficie que vamos a percutir, perdón. Y con la mano dominante vamos a realizar estos pequeños golpecitos percutiendo la zona que estemos evaluando o explorando, ¿ok? Sí, Elizabeth Kubler-Ross es la autora no autora, sino la que desarrolló las 5 etapas del duelo y sí, tiene mucha literatura respecto a estos temas del duelo, de tanatología, etcétera. ¿Ok? Pues por ahí si alguien tiene alguna literatura que pueda compartirle a Bren, pues este, adelante, o sea, háganlo. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con la percusión? Muy bien.
Pasamos rápidamente a la auscultación, ¿ok? La auscultación nos habla, pues, básicamente de utilizar el sentido de el oído para valorar sonidos normales o sonidos patológicos producidos por ciertos órganos, ¿ok? Podemos valorar la contracción cardíaca, sí, a través de la auscultación de los focos pulmonares. Podemos valorar, es decir, en condiciones normales, la contracción cardíaca, soplos cardíacos, es decir, cuando alguna de estas válvulas dentro del corazón se encuentra afectada, hablando de válvulas tricúspide, mitral o semilunares, semilunar pulmonar, semilunar aórtica, ¿ok? Cuando una de estas válvulas funciona normalmente y que produce ruiditos respecto a soplos como si estuviera soplando el viento a través de una ranura, ¿ok? Es decir, como así se escucha un soplo cardíaco. El peristaltismo intestinal. Y también podemos auscultar los sonidos pulmonares, ¿ok? Ahí. Las formas de auscultación. Obviamente existen distintas formas de auscultación. Unas ya quedaron obsoletas, ¿ok? Como esta primera que es la auscultación mediata o también llamada directa, en la que el explorador ponía directamente el oído sobre la superficie que estaba auscultando. Obviamente esta auscultación ya, como les digo, ya es obsoleta. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma nos condicionaba a muchos errores respecto a la auscultación, ¿ok? Después tenemos la auscultación mediante una trompa, es decir, anteriormente, en siglos anteriores, recordemos que las formas de auscultar era a través de como un tubo que colocábamos directamente o sobre el conducto auditivo hacia la superficie que estuviéramos auscultando y pues de esa forma lográbamos percibir ciertos ruidos de acuerdo a la zona, pulmonares, cardíacos e intestinales, ¿ok? Actualmente, pues no es como algo que ya se utilice, pero en gineco, recuerden que hay un instrumento que se llama pinar, sí se acuerdan del pinar, que era como literalmente como una copa que tenía en este lado como la campana que colocaba el médico en el oído y la copita sobre el abdomen de la mamá y podía identificar los ruidos cardíacos del bebé. Ok, actualmente pues ya no he visto que se utilice, sinceramente, y pues ha sido como, no modificado, sino, ¿cómo se dice? Ha sido reemplazado por el Doppler, que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente la auscultación que realizamos siempre, pues es a través de la auscultación indirecta a través de un estetoscopio. Las pacientes decían que dolía, que el pinar, Chayito. Sí, cuando hice mi servicio social en el Seguro Social, en preventiva nos tocaba también revisar a la embarazada, ¿no? Entonces nos tocaba escuchar y casi siempre le hablaban al médico para que viniera a escuchar la frecuencia cardíaca o los latidos del bebé. Ajá. Pero las señoras luego decían, es que duele, porque si presionan para poder escuchar, entonces ellas decían que dolía, ¿no? Y a mí me daba pánico. Afortunadamente, y gracias a Dios, pasaron muchos años a que yo me embarazara y ya no me tocó que me revisaran así. A mí me tocaba ya con el Doppler,
y ahí ya no se escucha bien. O en el ultrasonido, pues también ya, ¿no? Le ponen este sonido y se escucha la frecuencia del bebé. Ajá, el Doppler. Entonces, sí, la verdad es que no sé, pero varias señoras de la época en que se utilizaba el de Pinar, Ujú, sí decían que dolía, ¿no? Que les quedaba doliendo su pancita. ujú. Entonces sí, porque efectivamente debía de ejercer una presión considerable para poder escuchar a través de, uno, a través del abdomen de la mamá y dos, a través del líquido amniótico e identificar esa frecuencia cardíaca del bebé. Entonces sí se tenía que ejercer pues una presión considerable. ¿Ok? Auscultación pulmonar, pues la vamos a realizar con el paciente de pie o casi siempre se realiza con el paciente sentado y vamos a ir colocando la campana del estetoscopio en cada en cada una de las partes del pulmón bilateralmente, ¿ok? Es decir, lo vamos a escuchar en la ápice, en la base, perdón, y en la zona intermedia del pulmón y así lo vamos a hacer bilateralmente. Se le puede decir al paciente que inhale y exhale o inclusive que emita sonidos o emita palabras. ¿Para qué? Regularmente se ausculta el paso del aire a través de toda la trama bronquial. ¿Ok? Sonidos auscultatorios pulmonares normales, pues encontramos el laringotraqueal, que es el paso del aire a través de la laringe hasta laringe, tráquea y pues de alguna forma recordemos cuál es la estructura que permite o que impide que pase el bolo alimenticio hacia la tráquea o el aire, bueno, de alguna forma el aire sí puede escaparse hacia el esternón, no sería lo correcto, pero principalmente el bolo alimenticio hacia la tráquea. ¿Se acuerdan? Epiglotis. Ajá, la epiglotis, exactamente. Entonces, sí, recuerden que la boca es un órgano accesorio en la ventilación cuando hay problemas pulmonares, por ejemplo, en EPOC, que pues de alguna forma tienen que compensar la entrada de aire y no es que no exista entrada de aire, sino que finalmente sí los espacios pueden estar estrechos, es decir, la luz del bronquio puede estar estrecha. Sin embargo, aquí lo que pasa es que a nivel de los alvéolos, pues ya no se lleva a cabo el intercambio intercambio gaseoso adecuadamente o la hematosis adecuadamente. Entonces, básicamente es un proceso compensatorio porque el cerebro dice, recuerden que el centro de la respiración es ¿quién? El bulbo raquídeo. Entonces, se manda una señalización al cerebro y el cerebro dice, pues nos estamos quedando sin oxígeno, métele más aire. Es como mecanismo compensatorio el hecho de que los pacientes hacen esto, es decir, respiran con la boca en lugar de con la nariz, ¿ok? Es un sonido soplante, ¿sí? Brusco y muy fuerte, ¿ok? Que regularmente se escucha más durante la expiración. Y el murmullo vesicular, pues que es el que ubicamos en todas las partes del pulmón. Recuerden que es ápice, base y zona intermedia. ¿Ok? Y no es más que el paso del aire a través de toda la trama bronquial. ¿Ok? Luego vamos a la auscultación cardíaca, ¿ok? Es decir, vamos a localizar la campana del estetoscopio en todos los focos pulmonares, ¿ok? ¿Recuerdan los focos pulmonares? Recuerden que tenemos el segundo espacio intercostal, lado derecho. ¿Cuál tenemos? El apical. El apical o el aórtico. Lado izquierdo.
en ese mismo espacio. Pulmonar. Pulmonar. Luego sigue el abajo por el quinto espacio intercostal. ¿Cuál sigue? Al menos que sea el del ventrículo izquierdo o en su Ujú. caso de la aorta. Ujú. Sería el mitral y hacia abajo, es decir, en las pacientes del sexo femenino por debajo de la mama se escucha el mitral, ¿ok? Y vamos a ir auscultando estos focos cardíacos. ¿Para qué? Pues para determinar de alguna forma que exista alguna normalidad en esos ruidos cardíacos. Lo que les decía, identificar, por ejemplo, algún soplo cardíaco. ¿Ok? Porque lo que estamos evaluando, pues básicamente es la funcionalidad de las válvulas. ¿Ok? Aórtica, pulmonar, tricúspide, mitral. ¿Ok? Luego tenemos la auscultación digestiva, ¿ok? Es decir, vamos a colocar la campana del estetoscopio sobre el abdomen, ¿ok? Aquí vamos a recordar un poquito lo que les decía ayer, los cuadrantes. Uno, se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. ¿Cómo se divide por regiones? ¿Se acuerdan? Gástrico, epigástrico, y no me acuerdo cuáles eran los otros. Es el epigastrio. Voy a levantar un poquito. Epigastrio, Ajá. misogastrio, hipogastrio, Mesogastrio. hipocondrio derecho, fosa ilíaca derecha, no miento, flanco derecho, fosa Ajá. ilíaca derecha, flanco izquierdo, no, ya me equivoqué. Fosa ilíaca, Más bien. voy a iniciar de abajo hacia arriba. Fosa ilíaca izquierda, Ajá. flanco izquierdo e hipocondrio izquierdo. Exactamente, ok, es decir, son 9 cuadrantes y vamos a trazar 2 líneas verticales me voy a parar un poquito para que lo visualicen. Vamos a ubicar la línea media clavicular y va a bajar hasta la cresta ilíaca anterosuperior, ok, ahí es la primera línea vertical y, es decir, vertical izquierda, vertical derecha. Recuerden, línea media clavicular hacia la espina ilíaca anterosuperior que está más o menos aquí, baja. Y aquí me divide en 3 regiones, ¿ok? Media, derecha e izquierda. Luego vamos a trazar las líneas verticales. La primera va a ir por debajo del borde costal. ¿Qué costillas son estas que se sienten aquí? ¿Falsas, verdaderas, falsas o flotantes? ¿Verdaderas? Recuerden que Aquí las Son las falsas. flotantes, ¿no? falsas, ajá, son las falsas, ¿ok? Recuerden, las verdaderas son las que van unidas directamente, vienen desde vértebra y Aquí sí hay dos. van unidas directamente al esternón. Estas últimas vienen unidas a través de un cartílago hacia el esternón, ¿ok? Aquí vamos a trazar la primera línea vertical y después a nivel de las crestas ilíacas, de los bordes de las crestas ilíacas, trazamos la segunda línea vertical y nos da 9 cuadrantes. Efectivamente, como lo dice Blanca, tenemos el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, ¿ok? Hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda, ¿ok? Esos son los 9 cuadrantes y recordemos un poquito qué estructuras anatómicas se encuentran aquí. Hipocondrio derecho.
Hipocondrio. Se encuentra el hígado y sus partes, que sería la vesícula biliar principalmente. Exactamente, hígado y vesícula biliar, epigastrio, Estómago. estómago. Ajá. Hipocondrio izquierdo, El vaso, el Vaso. vaso. O en su caso también el riñón se puede llegar a explorar. El riñón se explora más hacia flancos, Más hacia flancos. hacia Ajá. blancos, blancos. Ajá. Hacia flancos, es decir, podemos explorar el riñón. Y hacia mesogastrio, ¿qué tenemos? Miren esta zona. Intestinos. Intestino delgado, exactamente. Flanco izquierdo. Podemos explorar el riñón derecho. Perdón. Flanco derecho, riñón derecho. Pero también viene aquí el colon, ¿qué? Izquierdo. Ascendente. Ascendente. Ajá, ascendente. Transversal. Transverso. Descendente, ¿ok? Baja aquí, descendente, forma el recto y posteriormente el ano, ¿ok? Fosa ilíaca derecha. Pues apéndice, el ciego. En las mujeres, pues ahí nos dan unos apachurroncitos para revisar nuestro ovario, en nuestra trompa. El ovario derecho. Está El uretero derecho, uréter, ¿ok? Hipogastrio. la vejiga, el útero, Útero. útero en mujer, próstata en el hombre. El hombre, exactamente. Parte de, o bueno, el colon sigmoideo o parte de el sigmoideo, o está todo completo, no me acuerdo. ¿Qué más? Creo que nada más. Ajá. Fosa ilíaca izquierda. Pues igual trae parte del colon sigmoideo, es que decía yo que no me acuerdo si está el colon sigmoideo ahí completo No, en aquí el viene parte del colon descendente, ¿ok? Ya después se ubica acá el sigmoides, el recto y el ano, hacia atrás. Ok, ahí entonces igual, ¿no? Dependiendo de hombre o mujer, pues ovario y trompa de falopio. Exactamente. Ahora, ¿cómo vamos a explorar el uretero? Uretero izquierdo. Okay. ¿Cómo vamos a explorar el abdomen? Pues siempre va a ir en forma hacia las manecillas del reloj y va a ir desde ¿desde qué? Hipocondrio derecho. Ajá, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, va a bajar a flanco, luego sigue en mesogastrio, flanco derecho, baja, y es decir, hace como esta forma, ¿ok? ¿En contra de las manecillas del reloj? No, a favor, es decir, de esta forma, ¿ok? De las manecillas del reloj. A favor de las manecillas del reloj. Entonces, revisamos a nuestro paciente de izquierda a derecha. ¿No? De izquierda a derecha. ¿Ven? Así se ausculta el abdomen. Y finalmente tenemos la auscultación Doppler, ¿ok? Esa auscultación que realizamos a la paciente embarazada para localizar la frecuencia cardíaca fetal. Ok, entonces se utiliza un Doppler continuo de 2 MHz y pues regularmente, bueno, vean, hay Dopplers muy básicos que inclusive pueden emplear las mamás en su domicilio.
Y hay Dopplers en gamas más altas que se utilizan ya más a nivel consultorio, a nivel clínico. Y pues lo que se trata de identificar es la frecuencia cardíaca del bebé. Ya que recordemos que pues estos sonidos son indetectables a la auscultación clásica con el estetoscopio. ¿Por qué? Pues obviamente a expensas del líquido amniótico. Es decir, hace como una hipersonoridad que impide que se detecten los latidos fetales. ¿Ok? Pues forma como en forma de como forma de transductor. Y finalmente tenemos otros tipos de auscultación, que es cuando localizamos las estenosis arteriales, sobre todo en arteria carótida y en arteria femoral. Sin embargo, aquí no es como tan necesario auscultarlo porque cuando hay estenosis de arteria, por ejemplo, carotidia se ve, es decir, se ve así como más abombada y el latido no se ve de forma regular, sino de forma irregular. ¿Ok? Esa es una estenosis de arteria carótida y pues básicamente es condicionada por un problema cardíaco. Y pues normas que se deben de utilizar durante la auscultación, pues es efectuar la auscultación indirecta a través de un estetoscopio. Ahorita ya es como obsoleto utilizar la auscultación directa. ¿Okay? Siempre va a ser la forma adecuada a través de una auscultación directa mediante un estetoscopio. ¿Vale? ¿Dudas con auscultación? Muy bien. Bueno, ahora tenemos la somatometría, ¿no? No es bueno, ahorita les voy a explicar qué es lo que cambia la somato a la antropometría, ¿ok? Básicamente, esta técnica de somatometría, pues, el objetivo de realizarla es para verificar o corroborar las dimensiones físicas del paciente, ¿ok? Es decir, peso, talla, su circunferencia, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, ¿ok? El índice cintura-cadera se determina a través de una fórmula y lo utilizamos para valorar subjetivamente el riesgo cardiovascular, ¿ok? Aunque también se evalúa con un perfil de lípidos completo. Y esto es lo que diferencia la antropometría de la somatometría, los pliegues cutáneos, ¿ok? ¿A alguien le han tomado pliegues cutáneos? Sí, se siente como un pellizquito por unas megapinzotas que usa el nutriólogo. Ahorita les voy a enseñar un plicómetro, pero sí efectivamente son son pellizcos que se hacen en ciertas partes o ciertas estructuras corporales para determinar el porcentaje de grasa. Estos, como tal, no metí aquí las técnicas porque se utilizan más respecto a la nutrición deportiva. Ahora, el peso. ¿Qué es el peso? Según la Organización Mundial de la Salud, pues no es más que la masa total de una persona expresada en kilogramos, ¿ok? Sin embargo, pues realmente el peso es algo subjetivo, porque vean aquí, por eso me gusta mucho ponerles estas imágenes, porque vean, conocen a este actor Wayne Johnson, La Roca. Wayne ha de estar pesando alrededor de unos 130, 140 kilos, ¿ok? Pero vean su composición corporal. Pero es que están bien. Es más músculo. Es más músculo que grasa, ¿ok? Versus el paciente que está
en la parte superior derecha de su pantalla, que evidentemente a través de la observación vemos que el peso corporal es más a expensas de un panículo adiposo central, ¿ok? Principalmente. El peso, pues como les decía, es algo subjetivo porque bien lo dice la OMS, no es más que la masa total de un paciente expresada en kilogramos. Sin embargo, este peso corporal tiene distintos componentes, ¿ok? Es decir, de todo el peso corporal total viene la masa grasa o el porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa visceral, la masa muscular, ajá, el músculo en reposo, sí, la masa muscular, cuánto pesa la estructura ósea e inclusive el porcentaje de hidratación, ¿ok? Toda esta composición corporal nos la puede brindar si bien una báscula de bioimpedancia, ¿sí las conocen? Es decir, estas básculas de bioimpedancia, pues básicamente te sacan toda esta composición corporal. Son básculas que tienen electrodos, ¿ok? En su base, e inclusive hay unas de 6 electrodos o inclusive de 8 electrodos que traen como un manubrio y tú tienes que presionar los electrodos con el dedo pulgar. Se supone que te hacen una valoración más completa, más certera. ¿Ok? Sin embargo, todas estas características respecto a la composición del peso las brinda una báscula de bioimpedancia. Aquí en este caso, ¿qué determinamos a través de una báscula clínica? Pues es la masa total de un paciente expresada en kilogramos, ¿ok? A lo mejor yo no conozco al paciente y veo más o menos ha de medir como cuánto les gusta a Wayne, como 1.90. Aprox. Entonces ves tu expediente y dices, ay, 1.90 y casi 140 kilos. No, este paciente tiene obesidad. Y vean, tiene todo menos obesidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que es algo subjetivo. No estamos valorando de qué está compuesto ese peso, ¿vale? Ok. ¿Qué necesitamos? Una báscula clínica previamente calibrada. Y ciertas características o ciertos requisitos que debe de cumplir el paciente. Siempre debe de ser el peso con la menor cantidad de ropa posible, ¿ok? Y 2, siempre a la misma hora, de preferencia por las mañanas cuando el paciente está en ayuno y una vez que haya realizado sus necesidades fisiológicas. Ese es el peso, bueno, la toma correcta del peso corporal, ¿ok? Pacientes sin la menor cantidad de ropa, a la misma hora, es decir, en las mañanas, en ayuno, y una vez que fue a realizar sus necesidades fisiológicas. Así se determina el peso más certero en una persona. ¿Okay? Ahora vamos con la talla. La talla es, pues, la medida de qué, de la altura total de una persona. Y sí, es una medida fundamental para evaluar el crecimiento. La talla se determina desde el punto más alto llamado, del punto más alto de la cabeza llamado vértex, es decir, esta parte de aquí se llama vértex y hasta los talones en posición vertical, ¿ok? Obviamente los pequeñitos menores de 2 años, pues todavía los valoramos la talla en una posición horizontal, ¿están de acuerdo? Pero bueno, esto es, digamos, en forma general. ¿Conocían o han escuchado hablar del plano de Frankfurt? Es el que viene en la imagen en la que, por ejemplo, al medir nuestro paciente, tenemos que observar que tenga, ni la cabeza muy en extensión, ni mucha inflexión, porque muchos pacientes hacen eso.
Exactamente. Y tiene que estar lo que es nuestra nariz, Trago de la bueno, oreja. ajá, nuestra nariz a lo que es el oído, totalmente derecho. Incluso se ve visualmente cuando nuestro paciente lo hace correctamente o no, nosotros tenemos que corregirlo. Pero no sabía que se llamaba plano de Flanford, así se llama, plano de Flanford. Flanford. Y sí, efectivamente, Gracias. recuerden que los pacientes cuando vamos a tomar la talla, pues hacen esto o hacen esto, ¿ok? Entonces sí, evidentemente plano de Flanford nos dice que debemos establecer una línea imaginaria que vaya desde el trago de la oreja hacia la punta de la nariz, como bien lo dijo Blanca, ¿ok? Es decir, vean, debe de haber esta alineación, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo determine que el paciente está en la posición adecuada para tomarle la talla o la estatura, ¿ok? Y no sea como, o no nos dé datos erróneos. Y obviamente una vez que acomodamos esto, recuerden que el paciente también debe de tener los pies ligeramente abiertos y pegados a la pared, ¿ok? En este caso hablando de un estadímetro de pared, cuando es un estadímetro respecto a estos estadímetros que traen las básculas clínicas, pues obviamente sí hay que tratar como de posicionarlos de la mejor forma posible para tomar la talla, pero siempre recuerden su plano de Flanford, ¿ok? Línea imaginaria entre el trago de la oreja y la punta de la nariz, ¿vale? Y sí, evidentemente es una medida fundamental para evaluar el crecimiento y el desarrollo físico y nutricional de una persona, de un paciente, ¿ok? Sobre todo en los niños. Los niños que se han sometido durante un periodo largo, es decir, a una desnutrición crónica, pues el cuerpo es tan sabio que dice, pues lo poquito que tú me das y las poquitas reservas de energía que tienes, yo las voy a ocupar para mantenerte con vida. A mí no me interesa que crezcas. A mí me interesa que continúes con vida, ¿ok? Por eso es que pacientes que se han sometido a desnutrición crónica comprometen su estatura, comprometen la talla, ¿ok? Entonces son niños más bajitos, más flaquitos y que desafortunadamente la talla que se pierde ya no se recupera, ¿ok? Recordemos que los niños se evalúan con los percentiles o con la NOM 031 de control del niño sano. ¿Sí han visto los percentiles de OMS o de CDC? Bueno, a mí me gustan más los de CDC, un poquito más completos. Una vez, Liz, a mí me pasó con una pacientita que ya tenía como, bueno, tenía, porque ya, 5 años, y en ese entonces se les daba suplemento alimenticio, pero lo que yo percaté fue que sus papás eran bajitos y muy delgados. Ajá. Entonces, y a ella la tenían en desnutrición crónica. Incluso las que la llevaban a la consulta eran sus abuelos, y sus abuelos me comentaron que su mamá así fue. O sea, desde chiquita así fue su mamá delgadita, finita, y igual siempre la trataron con desnutrición. Entonces, como que está difícil esa situación. Ajá. Bueno, a mí sí se me hizo difícil. Yo hasta me saqué de onda porque dije, o será cierto o no será cierto, porque siempre la llevan los abuelitos, ¿no? Pero igual la abuelita era bajita, delgadita, a pesar de que ya estaba muy grande la señora, sí. Entonces, de cierta manera dije, puede ser que sí sea cierto. ¿Qué era comunidad rural? Sí, comunidad rural, Ah,
Ok. Bueno, aquí para que de alguna forma tengan en consideración, vamos a sacar 3 parámetros en los niños. Si en algún momento te llega a volver a pasar esta situación, recordemos que sacamos peso para la edad, talla para la edad, pero si vemos que la talla para la edad no es la adecuada y está abajo, debemos de sacar un tercer parámetro que se llama peso para la talla, ¿ok? Peso para la talla nos va a determinar el peso ideal para la talla que actualmente está presentando ese paciente, independientemente si es menor o si es mayor, ¿ok? Porque evidentemente hay niños que son más grandes de lo que deberían de ser para su edad en la normalidad, ¿ok? Entonces recuerden que son 2 de base, peso para la talla, peso para la edad, talla para la edad, y si la talla está, digamos, en un percentil mayor o menor del que debería, vamos a evaluar un tercer parámetro que se llama talla para, peso para la talla, ¿ok? Esto lo van a ver en cuidado de enfermería, en el niño, en el lactante, niño y preescolar, me parece que se llama la materia. Permítanme tantito. Listo, discúlpenme. Eso lo van a ver en esa materia, ¿ok? Es decir, esa valoración que se hace en la edad pediátrica. Y les decía que a mí me gusta más CDC, los percentiles. Si no los conocen, les voy a mandar la página en la que pueden descargarlos. Vienen por sexo y también por edades, ¿ok? Y viene el percentil en un percentil puedes sacar estos dos, peso para la talla y talla para la edad, pero también viene uno de índice de masa corporal, ¿ok? Les voy a mandar la página. También en la NOM 031 de control del niño sano, hasta abajo en los anexos vienen estas tablas, ¿ok? No vienen en forma de percentil, es decir, como gráficas, sino viene literalmente la tabla y te dice, niños desafortunadamente la desventaja que tiene la norma es que únicamente abarca hasta los 4 años, 11 meses, no más, ¿ok? Entonces, si tú tienes un niño de 5 años, 6 meses, ya no lo determina la norma, ¿ok? Pero viene así, viene la media, que es la normalidad, entre la media y más una desviación estándar menos una desviación estándar se encuentra el rango normal del peso o de la talla ideal para los niños. Menos 2 desviaciones estándar ya es desnutrición moderada y menos 3 desnutrición severa. Por el contrario, más 2 se considera el paciente en sobrepeso, más 3 desviaciones estándar en obesidad. ¿Ok? Ese tema es muy, muy interesante respecto a los niños, cómo se evalúan, pero eso lo van a ver en esa materia más a profundidad. Sin embargo, sí les voy a mandar esa, por favor, si se me llega a olvidar, por ahí un mensajito me recuerdan, maestra, recuérdenos que tiene que mandar eso. Lo voy a tratar de hacer ahorita terminando la clase para que no se me olvide, pero si por ahí se me llega a pasar, me avisan para mandarles el link de la página donde pueden descargar estos percentiles, ¿ok? Y pues solamente ahí les van a enseñar a utilizarlos, pero no es difícil, ¿vale? Y sí, en comunidad se ven mucho estas condiciones. Sin embargo, si tú determinas que obviamente la genética es así, la genética de su familia, y tú sacas peso para la edad, talla para la edad, y la talla está bajita, saca el peso para la talla y ahí te das cuenta si el peso es ideal para la talla. Además de que pacientes con desnutrición tienen muchas manifestaciones clínicas, el cabello, la piel, la conjuntiva, etcétera, ¿ok? Y así valoras el estado nutricional de un niño. Vamos a ver rapidísimo en 3 minutos, índice de masa corporal, ¿ok? Índice de masa corporal nos dice que
es la relación que existe entre el peso y la talla y pues que se determina el estado nutricional de una persona. Ahorita, al día de hoy, ya es obsoleto esto, chicos, respecto a hablando de nutrición, ¿ok? ¿Por qué? Volvamos al caso del peso del actor y del paciente con obesidad, ¿ok? Si ustedes, como les decía, no ven al paciente y pues se dejan guiar por esto, es decir, ayer saqué con sus compañeras, con sus compañeros del grupo 9, sacamos el índice de masa corporal semejante, es decir, de 130 kilos y 1,90 de peso, porque aquí recuerden, la estatura sí se expresa en centímetros, pero aquí para fines de índice de masa corporal es en metros, ¿ok? Para que pueda salirles la fórmula. Entonces, lo mejor o lo ideal sería que tuviéramos una calculadora científica para meter toda la fórmula y que nos dé el resultado. Sin embargo, pues, si no, pues evidentemente primero tenemos que, o hay unos celulares que ya traen como esa función de calculadora científica, pero si no lo tenemos, pues primero hay que sacar la talla, es decir, vamos a multiplicar 1,90 por 1,90, el resultado, colocamos el resultado y ahora sí, 130 kilos entre este resultado. Me parece que es como 3 puntos y cachito y nos daba un índice de masa corporal de 36 y tantos. Entonces, fíjense dónde está. 36 y tantos, se encuentra el paciente en obesidad grado 2, pero vean las características físicas del paciente y tú dices, no está obeso, o sea, realmente su peso es a expensas de músculo, que sería lo ideal. Por eso es que el índice de masa corporal ya quedó obsoleto para emitir un diagnóstico nutricional, ¿vale? Eso se llama índice de masa corporal o también se llama índice de Quetelec. ¿Ok? Así se llama. ¿Dudas hasta aquí? No, si quieren, mañana hacemos otro ejercicio de IMC, de índice de masa corporal, para que quede un poquito más claro. Pero recuerden que siempre se expresa en metros cuadrados la talla, en metros, ¿ok? Y el índice de masa se expresa en valores de, no sé, 36,1 kilogramos sobre metro cuadrado. Así el viernes, perdón. Es El que viernes hacemos. sí, esto sí es muy interesante, Miss, porque también, por ejemplo, podemos seguir pesando lo mismo, pero haber disminuido, por ejemplo, en talla. Ya. Y digo porque eso de forma muy personal, insisto, me pasó yo de soltera, hasta antes de embarazarme yo pesaba 49 kilos. Ni siquiera podía donar sangre y siempre quise donar sangre y no me dejaban porque llegaba a los 50. Entonces, después de que después de mi primer embarazo, que fue gemelar, llegué hasta 64 kilos. No bajé ese aumento, seguí con 64 en el siguiente embarazo, que es la niña que sí vive, y sigo pesando 64 kilos después de esos 15 años, pero he reducido de tallas en ropa, por ejemplo, pero no dejo de pesar lo mismo. Y es como, no creo que sea músculo porque no tengo ni tiempo, o sea, camino mucho y subo y bajo, pero no es como que yo vaya a hacer algún ejercicio, pues, netamente para la parte física o calistenia o cosas de esas. No. Lo normal, lo que no entiendo es, ¿por qué si ya reduje de talla? ¿Por qué sigo pesando lo mismo, no? Y por ahí he leído algunas cosillas de la parte de la nutrición y demás. Pero bueno, de convencerme, pero bueno, el punto es que visualmente soy más flaca que hace 3, 4, 5 años, pero la pesa dice que peso lo mismo. Entonces, ahí esa, por ejemplo, esa duda la he tenido siempre. Cuando nos dan estos estándares que
es eso, están estandarizados y nos dan el chance de medirlo contra las desviaciones estándar, pero también alrededor de eso tendríamos que tomar muchísimas cosas, muchísimas variables del espacio en donde las personas, cualquiera que estemos revisando, crece y demás, para poder emitir, ¿no? A lo mejor que sí está dentro de lo correcto o que para esta persona es sano o no, porque también me ha tocado ver personas que desde la parte de la nutrición me los han bajado de peso por que deben medir lo que, digo, pesar. Peso ideal, ¿no? Y y los acercan muchísimo a su índice de masa corporal y yo los veo y a los ojos se ven enfermos, se ven demacrados. Entonces, me parece muy interesante el tema, Miss. Yo creo que lo tratamos profundamente el viernes porque tengo ahí como dudas de por qué, ¿no? Porque sí, claro, con gusto lo vemos el día viernes y también algo que te va a solucionar un poquito más es esto, las circunferencias y el índice de cintura-cadera. ¿Ok? Pero sí, ya si gustan lo abordamos el día viernes rápidamente, porque pues ya son 16 y pues también yo entiendo que ya es tarde y sus actividades laborales, personales, pues esperan. ¿Ok? Entonces, pues gracias por estar aquí. Los veo el día viernes. Que tengan bonita noche, que descansen. Viernes, compañeros, hasta el viernes, maestra, que estén muy bien. Maestra, gracias. Gracias.